El Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar y el Instituto Internacional de Derecho Civil y Derecho Familiar, fundados y presididos por el doctor en Derecho Julián Huitrón Fuentevilla, presentan la nueva temporada de Derecho Familiar y Derecho Civil. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy vamos a tratar para ustedes un tema fundamental de derecho sucesorio, también conocido tradicionalmente como derecho hereditario o derecho familiar patrimonial. Nos acompañan para hablar sobre esta temática el maestro Marco Antonio Ramírez González, maestro de la Facultad de Derecho Civil y Derecho Familiar, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Marco, por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Nuevamente compartir aquí en su programa y con la honorable teleaudiencia también, doctor. Gracias. También está con nosotros el doctor Demetrio Cortés Ortega, quien ha sido fundador de estos programas de derecho familiar desde hace muchos años, cuando los hacíamos en el canal judicial de la Suprema Corte, y hoy es el Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar y el Instituto Internacional de Derecho Civil y Derecho Familiar, quienes nos patrocinan para hacer esta emisión posible y llevarla hasta ustedes. El doctor Demetrio Cortés Ortega, también le doy una cordial bienvenida, maestro, profesor de Derecho Civil y Derecho Familiar de la Universidad Nacional. Maestro, bienvenido. Gracias, maestro, por estar Muchas aquí, gracias. permitirme estar aquí con usted. Muchas gracias a ti. Y bueno, ¿qué les parece si tocamos un tema que va más allá de los efectos que va a producir si usted hace o no testamento? ¿Qué puede hacer usted con sus bienes antes de morir? Es uno de mis libros, que en su momento los daremos a conocer aquí en una segunda edición, actualizada al siglo XXI. Pero por lo pronto, esta figura, el albacea, ha sido fundamental, ha tenido una evolución histórica importante, pero en la actualidad, definir su naturaleza jurídica. ¿Cuál es el albacea testamentario? ¿Cuál es el legítimo? ¿Para qué sirve? ¿Qué características debe reunir una persona a la que usted, como autor de la sucesión, le encomienda para después de su muerte qué hacer con sus bienes? ¿Cómo quiere usted que se repartan? ¿Hasta dónde esta persona debe tener ciertas características de la confianza de usted, que lo conozca, de su familia? Porque a veces, a pesar de que haya una albacea, hay conflictos en la familia. Entonces, maestro Demetrio Cortés, para empezar contigo, sería conveniente que nos hablaras desde tu perspectiva y dada tu experiencia tan importante como funcionario de la Administración Pública de la Ciudad de México y sobre todo el derecho civil y familiar, ¿qué es en derecho una albacea? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? ¿Es apoderado, es representante, es continuador de la vida del muerto? Jurídicamente, ¿qué es un albacea? La Suprema Corte de Justicia ha decidido en algunas jurisprudencias que el albaceazgo se equipara a un mandato, en el que el mandatario es el albacea y los mandantes son los herederos. Entonces, las actuaciones que realiza el albacea deben ser siempre en beneficio de los herederos. Entonces tendríamos que, eso es la naturaleza jurídica que le han dado en jurisprudencia. ¿Pero tú qué opinas? En mi opinión, es el encargado, si es estamos hablando de un albacea testamentario, es el encargado, el mandatario del testador que ha designado para que se transmitan o se lleve a cabo la transmisión jurídica de sus bienes a sus herederos. ¿Escuchaste? Así es, doctor. ¿Tú qué opinas de cuál es la naturaleza jurídica de la albacea? Porque aquí bien dice el maestro Demetrio Cortés, siguiendo la línea de la Corte,
pero que él está de acuerdo en que se considere como un mandatario y al muerto como un mandante. Exacto. Bueno, sí, como lo menciona el doctor Demetrio Cortés Ortega, la figura del albacea tiene una particularidad en principio, a lo cual la Corte le ha dado esta categoría de mandatario, lo cual habría que precisar desde el punto de vista del derecho, porque el mandato se termina con la muerte del mandante específicamente, y que el papel que juega el albacea tiene facultades, obligaciones, deberes, principios y derechos, y que dentro de su esfera jurídica y su naturaleza verdaderamente hace gestiones de representación, es decir, es representante de quien murió, tiene dentro de sus facultades, como lo vamos a ver en este programa, dentro de sus obligaciones también, tiene la facultad y la obligación de administrar los bienes. Entonces también tiene una múltiple naturaleza jurídica como administrador de los bienes, tiene que hacer un inventario, tiene que liquidarlos, también tiene facultades de liquidador de los bienes, de administrador, tiene derecho de poder cobrar honorarios por sus gestiones, y específicamente en su naturaleza jurídica podemos aseverar, doctor, que es una figura que representa, por eso la representación de quien ha perecido, de quien dejó en su momento una masa hereditaria, ya sea por testamento o que no hizo, y que va a representar la última voluntad de quien murió, doctor. Dos posiciones diferentes, porque, como bien dice Marco Antonio Ramírez, el mandato se termina con la muerte del mandante. Pero hay una figura que mencionó tanto el maestro Demetrio Cortés cuanto Marco, que es la representación. ¿Hasta dónde la representación, cuya naturaleza jurídica no es la de un mandato, porque verbigracia, el padre que representa a los menores, es mandatario de los menores? No podríamos decir eso, porque entonces caeríamos en una situación de no hacer las definiciones precisas, como por ejemplo decir que pues, el contrato de mutuo es muy parecido al de donación, porque tú das y yo doy, y todo es un trueque, yo doy para que tú me des, y para qué vamos a hacer diferencia de contratos. Pero también debemos recordar que el mandato, si bien termina con la muerte, cuando muere el mandante, tiene que seguir actuando el mandatario, en términos del 2596. Entonces, aquí seguramente, por eso la Corte equipara al albacea como un mandato, porque si bien el testador lo designa como albacea, como mandatario, para que haga las gestiones necesarias de la transmisión formal de los bienes de la herencia a sus herederos, no está previendo que pues, se va a morir. Y obviamente tendría aquí aplicación el artículo 2596. Pero hablando ya de todas las actividades que tiene el albacea, pues no debemos olvidar que esa representación también la lleva a cabo pues, por el mandato. Si yo sostengo que hay un mandato, y si bien después los herederos pueden incluso revocarlo y nombrar a otro albacea, pues eso será precisamente en términos del siguiente artículo, el 2597, que nos dice precisamente que el mandatario seguirá actuando para no dejar en estado de indefensión a los representados, en este caso incluso el mandante ya murió, hasta que los herederos del mandante vengan y nombren a un nuevo mandatario. Entonces, aquí tendrán que venir ahora los herederos a nombrar a otro albacea, y no persistirá el que quedó nombrado por el testador. Nada más que aquí, desde el punto de vista estricto de la teoría general de la naturaleza jurídica,
que de ninguna manera, de acuerdo con el derecho positivo vigente, alguna vez diga que es mandatario, ¿cómo podríamos, Demetrio, Marco, diferenciar la representación que no requiere mandato para representar, porque inclusive pues, hay hasta el mandato sin representación, pero el representante es necesariamente mandatario? No, no, doctor. Sí, porque como usted bien comenta y lo asevera también el doctor Demetrio Cortés, de acuerdo con la legislación positiva vigente de derecho civil mexicano del siglo XXI en la Ciudad de México, puede caber la posibilidad del mandato sin representación, que tiene una connotación muy particular y que en este sentido de la albacea derivada de sus funciones, en efecto, pues hay distinciones en cuanto a qué es en derecho el albacea. Si bien como representante, hemos dicho ya los argumentos jurídicos con relación al mandato, tiene una multiplicidad en su naturaleza jurídica para gestionar sus actividades, sus deberes, las obligaciones, porque tiene un sinfín de conductas que realizar, de obligaciones que atender, de deberes que se tienen que en su momento aplicar, de derechos que ejercer, y que esta figura del albacea en derecho familiar patrimonial, tradicionalmente denominado derecho sucesorio o hereditario, tiene una particularidad muy importante sobre estas normas, doctor. Bueno, entonces, la ambigüedad, aunque la Corte lo haya resuelto así, y de equiparar a un representante del decuyos a un mandatario, choca con la esencia de la responsabilidad que tiene un albacea, las sanciones a que le puede ser sometido si no lo hace correctamente, la cantidad de dinero que tiene derecho a cobrar de acuerdo con la ley, 2%, 5%, el valor total, los intereses, etcétera, o lo que le haya dejado el testador. Y si siguiéramos en ese sentido, Demetrio, ¿cómo podríamos sostener que el albacea es un mandatario? Ya vamos a dejar de lado la muerte del testador, y como tú dices, el mandatario en ese contrato tiene obligación de seguir con la gestión o con lo que esté haciendo hasta que los herederos lo releven, etcétera. Inclusive hay una responsabilidad para él si de repente suelta el barco del mandato. Pero me llama la atención porque ¿cuáles son los fundamentos jurídicos de la Corte para decir que el albacea es un mandatario? Lo equipara al mandato la Suprema Corte porque dice que el mandatario tiene que actuar siempre en beneficio de los herederos y debe rendirles cuentas en el momento, cada año de sus actos de administración. Entonces, eso, de ahí surge que la Corte diga que se equipara a un mandato. Bueno, en realidad yo no comparto esa opinión, porque la naturaleza jurídica, que volvamos otra vez a teoría, es fundamental para determinar qué es en derecho una albacea. Y aunque la Corte venga y haga una interpretación in extenso, una interpretación aplicando el método comparativo, o diga, pues es que se parece, ahí es donde empiezan graves problemas de la Corte cuando habla, por ejemplo, de la responsabilidad extracontractual, de la cuasidelictual, normas de hace 2000 años de Justiniano, y las siguen manejando, y esto los lleva equivocadamente después a decir hay responsabilidad objetiva, subjetiva, cuasidelictual y extracontractual. Y entonces el alumno, o el escritor, o el autor de obras, etcétera, el que legisla, pues se van con esa finta y pues normalmente hay problemas. Pero bueno, esa es una de las cosas importantes que queremos comunicarles sobre esta institución del albacea. Pero, mi querido Demetrio, ¿hasta dónde
yo te preguntaría para poderlo apreciar todo esto en cuestión de lo que dijo la Corte, el albacea legítimo también, mutatis mutandis, sería como un mandatario. Si seguimos el mismo orden, tendríamos que decir que sí, porque no diferencia, en esa jurisprudencia la Corte no diferencia si estamos hablando de un albacea nombrado por los herederos o estamos hablando de un albacea testamentario. No hace ninguna diferencia la Porque jurisprudencia. evidentemente lo que tú dijiste, que dice la Corte, yo lo vería más enfocado en la legítima a un mandatario, que están vivos los que lo están haciendo, Sí, que la del muerto. sí, Porque la sí. misma ley expresamente no dice que el representante del muerto sea un mandatario, ¿no? Pero en la legítima yo creo que sí habría más razones, porque inclusive tiene mucha esencia del mandato. Sí. Entonces la Corte, pues a lo mejor, No diferencia. no, a lo mejor ahí habría que pues hacer una observación importante, porque pues su naturaleza jurídica del primer representante es eso. Un representante es como si quisieran decir que los que ejercen la patria potestad son apoderados de sus hijos. Pues no son apoderados, son representantes que derivan de la patria potestad, de ser menores de edad, y que la ley da esa representación, no dice mandato, que es tan importante, ¿no? Sí. Pero entrando más a la materia, sería conveniente para la siguiente teleaudiencia diferenciar las características del albacea legítimo y del testamentario, porque es muy importante. Claro. Sí, el albacea testamentario, como su nombre lo dice, es aquel que fue designado y nombrado en el testamento por el autor de la sucesión. Y el albacea legítimo es el que deriva de la ley, el que dice cómo tiene que nombrarse el albacea. Y una vez declarados quiénes van a ser los herederos, declarados los herederos en la primera sección de las 4 que implica el juicio sucesorio, pues estos, los que ya han sido nombrados herederos, deben a votación por mayoría elegir al albacea. Esta mayoría no solamente es mayoría de personas, es mayoría por porciones. Y desde luego, si solamente son 3, la condición que pone la ley es que sean cuando menos una cuarta parte del total de los herederos, los que estén con la mayoría. Yo creo que aquí, Marcos, sería interesante escuchar, dentro de esas características de este albacea legítimo, hasta dónde llega, por ejemplo, las funciones que él va a desarrollar comparadas con las del testamentario, o son las mismas. Sí, en efecto, como bien comenta usted, doctor, el doctor Demetrio Cortés, precisando a toda esta honorable teleaudiencia que ya sea por sucesión testamentaria o cuando no hay testamento, que es por sucesión legítima, siempre debe haber un albacea, una figura que ejerza esa función de albaceazgo, ya sea nombrado por la Junta de los Herederos, que deciden en mayoría, como bien dice el doctor Demetrio, no de individuos, sino de porciones hereditarias, o nombrado por parte del autor de la sucesión en un testamento, y que nombrado en la sucesión testamentaria derivado del testamento habrá ciertos calificativos, ciertas obligaciones que, si bien el autor de la sucesión le puede imponer al albacea para que ejecute, para que torne, para que realice, ahora bien la legítima tendrá las facultades específicas que nombra la propia ley con relación también al nombramiento de la mayoría de los herederos, doctor. Y en este caso, Demetrio, sería conveniente, porque siempre el tiempo es breve para un tema tan importante, que pudiéramos escuchar de tu pensamiento, tus palabras, cuáles son las principales tareas del albacea.
que eso es fundamental. Sí, las principales tareas se establecen en el artículo 1706 del Código Civil y desde luego pues lo primero que tiene que hacer el albacea es hacer un inventario de los bienes para saber cuáles son los bienes que hay. Dictar las medidas o realizar las medidas conducentes para la conservación y la administración de los bienes. Administrarlos, que es la otra medida fundamental, conservarlos, defender a la sucesión de los juicios que estén o que se entablen en contra de la misma y realizar sobre todo el trámite sucesorio. Y desde luego, si él tenía el testamento, presentarlo ante el juzgador para dar inicio a la sucesión. Aunque esto en realidad no se lleva a cabo porque en la práctica siempre el juez debe pedir, y creo que es correcto, debe pedir un informe al archivo judicial y al archivo general de notarías para que le remitan o cuando menos le informen si hay o no un testamento actualizado, porque puede ser que el albacea no presente el último testamento, y sabemos que el testamento es un acto jurídicamente, por naturaleza, revocable. Entonces, sí es importante saber que sea el último con el cual se lleve a trámite el juicio sucesorio. Y de lo contrario, pues estaríamos llevando un trámite con un testamento anterior que ya estaría revocado y ningún sentido tendría hacer el trámite. Por lo tanto, aun y cuando el albacea presente el testamento que tenga, eso no da certeza de que sea el último. Y es preciso entonces el informe que llegue del Archivo General de Notarías. Ahora, frente a eso, y pensando, Marco, en que en la distinguida teleaudiencia hubiera personas que sean o vayan a ser nombradas albaceas, el tema sería hasta dónde llega la responsabilidad del albacea. Un pie en la cárcel, 100 artículos del Código Civil, si no lo hace bien, ¿qué le pasa? Pierde lo que va a cobrar, pierde lo que le hayan dejado. Es decir, ¿hasta dónde llega su responsabilidad? Claro, doctor. En efecto, como se aprecia, en este sentido el albacea tiene sin fin de obligaciones, de deberes, también tiene derechos. La ley también califica frente a su propia responsabilidad del albaceazgo prohibiciones también de actuación, de venta, de gravamen, de hipotecar, de arrendar, de dar en rentas los bienes a los cuales él está administrando. Y también cabe la posibilidad, que esto es muy importante dar aquí a la honorable teleaudiencia, que el albacea nombrado en testamento también puede ser coheredero también, o puede ser heredero universal, puede ser parte de la herencia, y que frente a estas responsabilidades, si renuncia al cargo injustificadamente o se promueve procedimentalmente su remoción, puede perder el derecho de lo que en su momento el autor de la sucesión le dejó como parte de la herencia. Y además, como hemos dicho, tiene derecho a pedir una remuneración del 2 y del 5% respecto de ciertos bienes, y si se es removido, renuncia al cargo, pierde el derecho también de esta remoción. Y como usted asevera en uno de sus libros también, que el albacea, cuidado, tiene un pie en la cárcel, doctor, por todas las implicaciones, por todas las responsabilidades que esta figura jurídica tiene al respecto. Bueno, como ven ustedes, es un tema complejo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ahora serán nada más 2 partes del programa y regresamos con ustedes en un momento para que recuerden, nos pueden preguntar al correo electrónico jhernandez366@hotmail.com y nosotros les contestaremos en la misma vía con la verdad jurídica, lo que dice la ley, para que usted en un momento dado sepa exactamente que la imaginación es más grande que el conocimiento y que la ley ordena, no discute, y en esta materia tan importante de a quién hay que nombrar albacea, a qué tiene derecho a cobrar, hasta dónde llega y cuál es su responsabilidad. En un momento regresamos con ustedes. Si usted acaba de sintonizar YouTube, el canal de Julián Huitrón, lo pongo al día de que
y cómo estamos hablando de esta materia. El maestro Marco Antonio Ramírez González, profesor de la Facultad de Derecho Civil y Familiar, y el doctor Demetrio Cortés Ortega, también docente de nuestra institución, están con nosotros como siempre para atender sus llamados, sus inquietudes, y ahora en esta segunda y última parte del programa sobre esta cuestión del albacea, maestro Demetrio Cortés Ortega, sería bueno que nos digas, sobre todo para la dignidad de la audiencia, ¿hay un solo albacea o hay varias clases de ellos? Hay varias clases. Todo depende de si el autor, si nuestra sucesión es testamentaria, porque como bien dijo el maestro Marco hace rato, si inicia la sucesión con un testamento, pues será testamentaria, y si no, será legítima, es decir, lo que nos establezca la ley. Si tenemos varias clasificaciones, la clasificación entonces, la primera sería que hay un albacea testamentario o bien hay un albacea legítimo, como usted también lo manifestó. Otra clasificación sería si el albacea es universal o si es especial. Es decir, si se va a encargar de todos los bienes, de administrar todos los bienes y de distribuir todos los bienes, o si tiene un encargo especial por parte el testador. E incluso pueden coincidir, puede haber un albacea universal y un albacea especial, los dos nombrados por el testador. Hay también albaceas únicos o albaceas mancomunados, y con sus regulaciones de cómo deben actuar si son mancomunados. También hay albacea judicial, cuando es nombrado por el juez, y desde luego, pues creo que esas serían nuestras clasificaciones: la albacea judicial nombrado por el juez, o bien el albacea nombrado por los herederos. O también tendríamos otra clasificación, que sería el albacea provisional y el albacea definitivo. Creo que siguiendo con esa línea, Marco, sería conveniente para la distinguida teleaudiencia decirles en qué hipótesis, porque ya hablamos de que el albacea tiene derecho a honorarios, tiene derecho a escoger si le dejó algo el de cuyos, pero en caso que no fuera así en una legítima, pues él tiene derecho, pero también las sanciones que se puede hacer acreedor por un mal comportamiento, porque se excuse, porque no rinda cuentas a tiempo, porque se quiera quedar, como bien decía el maestro Demetrio Cortés. Hay albaceas que se eternizan en el cargo no un año, sino se quedan 20, hablando de menores, y que la mamá o el papá es el albacea, y que no rinden cuentas, etc. Este es un tema álgido. Así muy es, complicado. ¿Qué puedes decir al respecto? Claro, doctor. Esta figura del albacea, como se ha comentado ahora, si bien su ejercicio con todos sus deberes y obligaciones es voluntario, una vez aceptado, pues hay que cumplir con la ejecución de la sucesión. En estos supuestos, la ley establece ciertas hipótesis, por ejemplo, de excusas, de que en algún caso particular pueda quien ha sido nombrado albacea excusarse, precisamente no optar el cargo cuando, por ejemplo, tiene más de 60 años, como lo dice la ley, cuando en su ejercicio profesional es militar y está en activo, es un empleado público, por sus circunstancias personales de dinero, por su capacidad socioeconómica, es imposible llevar y ejercer el cargo del albaceazgo. Cuando ejerce otro albaceazgo tiene en otras actividades, o que propiamente sus actividades personales le impiden entrar a este cargo tan complejo, como usted dice, con el calificativo de álgido en estas circunstancias. Y frente a estas hipótesis, como se conjuntan sus obligaciones, presentar cuentas, realizar el inventario, cabe la posibilidad de que prácticamente al ser voluntario, al tener derechos, parte de los honorarios, y que si no lo hace, parte de sus responsabilidades, particularmente es la remoción de su cargo. Y si en algún dado caso, por carga de la masa hereditaria, se le dio parte, digamos, de los honorarios, de lo que hay que pagarle, y al momento de ser removido,
pues pierde todo derecho de poder ser beneficiario en este sentido, doctor. Y también, pues cualquier pena derivado de su responsabilidad civil, de su mal actuar, que también pudiera ser acreedor al respecto. Es interesantísimo eso, y yo aprovecharé la gran experiencia del maestro Demetrio Cortés Ortega, que para mí es el mejor abogado litigante en este país, y que precisamente por eso es maestro de la facultad y por eso está aquí con nosotros. Siempre aprendemos de todo lo que él dice. Y esta figura, mi querido Demetrio, que voy a mencionar, para los mismos abogados es difícil su manejo, porque a veces pretenden que saben y no saben, y los jueces simulan que saben y tampoco saben. Entonces, qué mejor que alguien como tú nos pueda decir la naturaleza jurídica, funciones, ¿para qué sirve un ejecutor especial? Sí, el ejecutor especial, como su nombre lo dice, especial, es para un caso en específico, para realizar solamente una actividad que le nombró o que le designó el testador. Pero, por ejemplo, tú corrígeme, porque hasta donde yo tengo conocimiento de esta es uno de sus propósitos, porque además el que contrate al ejecutor especial tiene que pagarle de su propio dinero, no es con cargo a la masa hereditaria. Y ese ejecutor especial va a vigilar a la albacea. Bueno, la verdad es que en el... ¿O no hace esa función? No, ese es el interventor. El ejecutor es... el interventor, es lo que sí es el interventor. Ok. Entonces sí, el interventor es una persona que puede nombrar el albacea, primero. Segundo, puede ser nombrado por la minoría de los herederos que no nombraron al albacea. Y la función que tiene ese interventor es la de vigilar los actos del albacea durante el trámite del juicio sucesorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el interventor básicamente vigila, y en su carácter de vigilante ve por los intereses de la minoría de los herederos que no estuvieron de acuerdo en el nombramiento del albacea. Esa es su función fundamental. ¿Pero también lo puede nombrar el testador o solamente en la legítima? También lo puede nombrar el testador. El testador también tiene la facultad de nombrarle un interventor al albacea que ha nombrado. Y en este caso, ese interventor sería pagarle con cargo a la masa hereditaria. No, lo pagan la minoría. Siempre lo paga la minoría. Pero en el caso, si lo designó, acordemos que es la voluntad del testador, pero lo que sí no hay es una remuneración establecida en algún artículo. Eso sí no lo hay, los honorarios los tendrá que designar el propio testador en el testamento. Para el interventor. Para el interventor. Pero entonces no es una figura de derecho procesal de las minorías que no les pareció bien el nombramiento del albacea legítimo, sino que esto puede venir desde el testamento. Puede venir desde el testamento. Puede nombrarlo el testador. ¿Ese qué fundamento jurídico tiene ese? Porque no me lo sé. En la voluntad del testador yo he visto... ¿Pero hay una norma específica? Norma específica no la hay tampoco. Porque yo hasta donde sé en esa materia es que solo en la legítima de la minoría que no les pareció el nombramiento del albacea legítimo, pueden nombrar al interventor, pero ellos le tienen que pagar. Sí, pero es cierto. Tú me dices... Es cierto. No, pues es con la idea de que lo que no está prohibido no está... Perdón, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, también puede nombrarlo. Yo he visto, me ha tocado resolver dos situaciones, estas, y la voluntad del testador imperó, aunque no había una norma que le permitiera o que regulara que podía. Bueno, realmente, como les decía, es una materia compleja que es importante reiterar las normas, lo que dice la ley, lo que ha resuelto la Corte, porque usted debe pensar en qué características exigiría o debería tener
el albacea a quien usted le ha confiado para después de su muerte. Claro, está el testamento y usted ahí señala lo que quiere que pase, pero aún así el albacea pues se puede excusar, ya lo señalaba el maestro Ramírez, puede abandonar el caso o decir, pues yo soy heredero, pero me excuso porque tengo tal edad. En ese caso, él seguiría teniendo derecho a lo que le deje el testador, ¿o no? No, doctor. De hecho, precisamente el Código Civil sanciona, en dado caso que se excuse el albacea, ya sea con causa justificada, y que al nombrarle parte de la porción hereditaria con cargo a su desempeño y demás, y que si se excusa, pues ya no está realizando estas funciones, y en este caso de excusarse, pierde derecho a la porción hereditaria, a lo que en su momento le haya dejado el testador en una sucesión testamentaria, doctor. Bueno, realmente, como les decía, el tiempo es muy difícil, dada la complejidad de esta materia. Antes de despedirnos, yo le pediría al maestro Demetrio Cortés que de una manera sucinta nos dijera, por ejemplo, cuáles son las causas para despedir o para que termine un albacea con su cargo. La primera es que la ley dice el albaceazgo debe durar un año. ¿Por qué? Porque en un año debe cumplir con el encargo. Entonces, la ley le otorga al albacea un año para que termine el juicio. ¿Y eso es una realidad? No, es una ficción. Debería ser una realidad. Nada impide que un juicio se tramite en un año. Pero muchas causas son las que pueden originar. Bueno, ahora tendríamos pretexto y causa de la pandemia, ¿no? Yo creo que 11 años se llevará un juicio para que pase esto. Pues para empezar, los términos se ampliaron porque los juzgados están abiertos un día y el otro día trabajan a puerta cerrada. Y los días que trabajan a puerta cerrada son inhábiles. No reciben a la gente. No, y no cuentan. Entonces, los términos, si son términos de 10 días para ofrecer pruebas, pues ahora son de 20 hábiles. Estamos hablando de 20 días hábiles. Entonces, todos los términos se han aumentado. Si a eso sumamos que nos dicen ahí cuando vamos, saque cita porque si no me saca cita, pues no lo puedo atender. O si nos acuerdan en los federales, por ejemplo, acuerdan que pues le sacaremos las copias que está solicitando cuando haya oportunidad. Entonces todos son términos ambiguos. Trabajan o no trabajan, uno ya no sabe qué hacer, o no reciben, o hágamelo electrónicamente. Entonces hay una inseguridad y ambigüedad total y los términos avanzan y no resuelven. Entonces, si tienen justificación o no, habrá que analizar, porque para eso se deben tomar las medidas adecuadas. Volvamos al punto de que debe durar un año. Esa es una teoría. Esa es en la teoría, y con derecho a prórroga por un año más si los herederos lo prorrogan, y siempre y cuando se cumpla una condición. La condición de que el albacea esté al corriente en la rendición de cuentas y estas cuentas sean aprobadas. Esa es la primera. Otra, porque tiene alguna causa, no presentó inventarios o no cumplió con X requisito por algún término, y eso nos da causa para removerlo. Una más, porque haya actuado por mala conducta, como nos dijo Marco hace rato, que incluso le puede llevar a la pérdida de sus derechos hereditarios. Entonces, si es que es heredero también. Aquí el problema que nos hemos visto es que la gente cree que el solo hecho, me parece que es el artículo 1331 del Código Civil, establece que el albacea, si es removido, perderá su derecho a la masa hereditaria, pero la cuestión es que sea por mala conducta. Y ahora viene el punto de qué es mala conducta, ¿no? Y es lo abstracto, a veces subjetivo, que pues no a todos les parece que sea mala conducta alguna de las observadas por el albacea, y ahí es donde
pues las cosas se complican, ¿no? Ahora, finalmente, dentro de eso, Marco, esa última función de la albacea para repartir los bienes, para adjudicarlos, para todas estas cuestiones, ¿cómo las regula el código? Sí, como bien dice usted, doctor, el doctor Demetrio Cortés, dentro de las funciones del albacea en la administración de la masa hereditaria, hay que realizar el inventario, hay que administrar y al final de cuentas tiene que, en primer lugar, liquidar la herencia y después realizar la partición, ejecutar y partir la herencia y dividir conforme cuantas partes haya con relación a los derechos hereditarios. Pero como su nombre es liquidar la herencia, liquidar la masa hereditaria, hay que pagar las deudas que tenga, que haya tenido, que se haya en algún momento contraído por parte del autor de la sucesión. Y el Código Civil señala un orden de prelación, de preferencia, con relación a qué deudas primero tienen que pagarse. En primer lugar, habla el legislador de las deudas mortuorias, que son aquellas que se adquieren por el funeral del autor de la sucesión o por su última enfermedad, por alguna erogación que tuvo que realizarse. Las segundas, en preferencia, también lo habla el Código Civil con relación a los gastos de rigurosa conservación y administración de los bienes, los créditos alimenticios, que aquí en segunda hipótesis lo comenta, como los deberes que en su momento jurídicos impuestos con base en la carga de la masa hereditaria, y ya en tercera hipótesis, pues cualquier otra cuestión, cualquier otro crédito que en su momento pudiera manifestarse al respecto, doctor. Es decir, hay una prelación de pagar, de liquidar la herencia y ya posteriormente pasar a su partición y su adjudicación de los bienes. Llegamos casi al final del programa, Demetrio. ¿Qué podríamos sugerir a la distinguida teleaudiencia respecto a la albacea? ¿Qué características debe tener la persona, el hijo mayor, un amigo, un compañero? ¿Qué le podríamos decir a las personas que nos ven para que cuando tomen una decisión tan importante de la albacea, qué características crees que debería tener? Bueno, la principal es que no haya sido condenado por algún delito en la mala administración de los bienes. Esa es la más importante, porque pues, lo que va a venir a hacer es administrar bienes. Entonces, tener una buena conducta y sobre todo pensar que cuando se trate de un albacea testamentario, pues uno cree que, o la mayoría cree que pues ya me lo impuso el testador o ya nos lo impuso el testador y ya tenemos que aguantarnos. Eso no es cierto. Podemos revocar al testador que haya designado podemos revocar al albacea que haya designado el testador, siempre y cuando, desde luego, quedamos obligados a pagarle la remuneración que se haya establecido. Pero no quiere decir que lo tengamos que aguantar como herederos. Podemos incluso revocarlo. No es lo mismo revocar que remover. Se remueve a la albacea por alguna causa. Se revoca por la voluntad de los herederos. Entonces, imaginemos que se trata de un heredero único, heredero universal único, y el testador le impuso al albacea y él no lo quiere, lo revoca. ¿Sí? Y entonces, de acuerdo a lo que dice el maestro Demetrio Cortés, piense que la persona, cuando usted ya no esté, que le encargue, que cumpla con los deberes, obligaciones, lo que usted quiere respecto a sus hijos, su familia, etcétera, es muy importante y por eso hemos dedicado en este programa tanto tiempo a aclarar quién es el albacea, para qué sirve, cuáles son sus funciones, que no son gratuitas, que la misma ley establece honorarios o lo que usted le deje. Entonces, maestro Ramírez, ¿alguna conclusión final antes de despedirnos de la teleaudiencia? Claro, doctor. En efecto, algo de lo que nunca podemos prescindir o en definitiva pues es la muerte, doctor. Y en este caso a esta distinguida teleaudiencia pues jurídicamente habría que optar, que tener en cuenta, que prevenir, ya sea particularmente en un testamento, realizarlo,
y también para quien, como usted acaba de aseverar hace unos minutos, doctor, garantizar el cumplimiento de la última disposición cuando ya no estemos y que sea específicamente una persona que conozca hasta dónde va a llegar su responsabilidad y su obligación y que sea de la más entera confianza de un individuo, de la persona, doctor. Muchas gracias, De nada, Marco. doctor. Muchas gracias, Demetrio. Gracias a usted. A ustedes también por permitirnos llegar a su hogar en temas tan complejos como este, que pocos juristas lo tratan precisamente porque han dejado a los notarios públicos que sean los que manejen esto. Pero es importante que entrar a esta materia, preguntar. Recuerden, tenemos un correo electrónico, jhernandez366@hotmail.com. Pregunten, el maestro Demetrio Cortés dará una respuesta, pero igual que el maestro Marco Antonio Ramírez González, y quien les habla, porque estamos precisamente para servirles. Tanto el Colegio de Derecho Familiar como el Instituto Internacional de Derecho Civil y Familiar, patrocinadores de esta nueva etapa, nueva temporada del Derecho Familiar, está siempre en la mejor disposición de servirles y de darles la atención con prioridad a los temas que ustedes nos traten en el correo electrónico. Muchas gracias, esperamos verlos en el próximo programa y les recuerdo, como siempre, gracias Demetrio, gracias Marco, Gracias, doctor. lo mejor está por venir.